El sonido de la puerta del hotel al cerrarse resonó en la lujosa suite, pero ninguno de los dos pareció prestarle atención. Él, un hombre cuya presencia inspiraba respeto y temor, la miró con una expresión que mezclaba ira e interés incontrolable. Ella, en cambio, parecía una sombra, distante, imposible de descifrar. El millonario, con su arrogancia característica, controlaba casi todo a su alrededor, excepto a ella. Su nombre era Victor Wainwright, uno de los hombres más ricos de Estados Unidos, conocido por su frialdad y ambición. Lo tenía todo: dinero, poder, mujeres. Sin embargo, cuando se trataba de Megan, su exesposa, sentía un vacío inexplicable. Aquella mujer siempre lo había desafiado, y él nunca supo resolver los enigmas que le planteaba. Lo que más le irritaba no era el fin del matrimonio, sino lo que creía que ella ocultaba, un secreto que jamás podría desentrañar. Megan, por su parte, emanaba un aura de misterio. Con una mirada enigmática y una calma imperturbable, parecía sentirse cómoda en cualquier ambiente, pero, tras esa serenidad, algo la inquietaba. Algo que no compartía con nadie, ni siquiera con Víctor, quien insistía en descubrir qué ocultaba en realidad. «Lo pediste anoche, así que hagámoslo memorable», dijo con voz profunda y aguda. Megan lo miró fijamente, con la mirada intensa, como si esperara algo más. Pero se limitó a asentir, como si ya supiera lo que iba a suceder. El tiempo que pasaron juntos, incluso después de su separación, siempre había estado marcado por una tensión casi palpable. Pero hoy, al son de la última noche que pasaría con él, algo se sentía diferente. Algo en el ambiente estaba a punto de cambiar. La suite en la que se encontraban era un reflejo de Victor Wainwright, lujosa, impecable, fría. El sol de la mañana se filtraba por los grandes ventanales, dejando ver uno de los rascacielos más altos de Nueva York. No era la primera vez que Megan estaba allí, pero siempre sentía la opresión del ambiente. Era un lugar que exudaba poder, pero que a la vez parecía aprisionarla. Observó el horizonte de la ciudad, como buscando algo más allá de las paredes de cristal que la rodeaban. La relación entre ella y Víctor había comenzado como un romance fugaz. Megan, una mujer independiente y de espíritu libre, se sintió atraída por Víctor por la misma razón que todos: su magnetismo. Pero él la deseaba de otra manera, con la necesidad de dominarla, de doblegar su resistencia. Para él, ella no era más que un trofeo. Para ella, él representaba un desafío, pero también una oportunidad para vivir en el mundo que siempre había soñado, a pesar de su aversión al control. A lo largo de sus años de matrimonio, la diferencia entre sus mundos fue más evidente que nunca. Víctor, con su visión rígida y pragmática de la vida, creía que todo debía tener un precio. Megan, en cambio, era impredecible. No se ajustaba a los patrones y reglas que él quería imponer. Esto era lo que más le atraía, pero también lo que más le frustraba. Megan provenía de un pequeño pueblo rural de California. Su familia, sencilla y reservada, siempre había mirado a Víctor con recelo, cuestionando sus intenciones desde el principio. Para ellos, Megan era una hija que merecía más de lo que el mundo de Víctor podía ofrecerle. Pero para ella, la promesa de una vida llena de aventuras y la posibilidad de escapar de las limitaciones familiares resultaban mucho más atractivas. Sin embargo, a medida que el matrimonio se prolongaba, empezó a darse cuenta de que su vida con Víctor era una jaula de oro. «No lo entiendes», se decía Megan a sí misma cuando veía su reflejo en los espejos del amplio apartamento. «No se trata de lo que me da, sino de lo que intenta controlar». Víctor, por su parte, nunca había logrado comprender el motivo de su insatisfacción. Para él, el dinero y el poder debían ser la solución a cualquier problema. El hecho de que Megan aún pareciera distante, casi fría en su presencia, no hacía más que aumentar su frustración. Con el paso de los años,
Las discusiones se intensificaron hasta llegar a un punto en que la separación se volvió inevitable. Pero había algo que no desaparecía, algo que Víctor sentía como una pesada carga. Megan ocultaba algo, y él lo sabía. ¿Pero qué? El secreto que sentía, como una constante carga sobre sus hombros, empezó a consumir sus pensamientos. Y por eso, cuando ella aceptó pasar esa última noche con él, Víctor supo que sería su última oportunidad. Su última oportunidad para descubrir lo que ella realmente ocultaba. La noche avanzaba, y el silencio de la suite solo se veía interrumpido por los lejanos sonidos de la ciudad. Víctor observaba a Megan con una intensidad que parecía devorarlo todo a su paso. Sabía que estaba a punto de presenciar algo importante, algo que por fin lo liberaría de la impotencia que lo había atormentado durante años. Pero había algo en Megan que lo desconcertaba, una fuerza que no podía doblegar, un misterio que no lograba resolver. «Vamos, Megan, me debes una respuesta». Su voz era firme, pero ligeramente temblorosa, como si estuviera al borde de algo que no sabía controlar. No respondió de inmediato. En cambio, se levantó de la silla y se acercó a la ventana, contemplando la ciudad iluminada. Tenía la mirada fija en el horizonte, pero su mente parecía perdida en un lugar inaccesible para Víctor. Su mirada distante no solo reflejaba incomodidad, sino también un conocimiento silencioso, como si supiera algo que él aún no comprendía. «No podrás controlarme, Víctor. Esto nunca se trató de control», dijo Megan finalmente, con voz suave pero llena de una fuerza innegable. «No hay nada que puedas hacer para cambiar lo que ya sucedió». Víctor sintió una punzada en el pecho, pero no retrocedió. Sabía que ella apenas comenzaba a mostrarse tal como era. Cuando se casaron, ella siempre había sabido más de lo que decía. Siempre había estado un paso por delante de él. Y ahora, más que nunca, sentía la necesidad de comprender qué había cambiado. «Siempre fuiste más inteligente de lo que imaginaba», dijo, mezclando arrogancia con creciente frustración. «Siempre tuve la sensación de que me ocultabas algo. No fue casualidad que te distanciaras, ¿verdad?» Megan se giró lentamente, mirándolo con una expresión que parecía carente de emoción. Era como si ya hubiera superado todo aquello, la confrontación, la separación. Lo miró como evaluando sus palabras y luego, con una calma casi inquietante, respondió: «Crees que puedes entenderme, pero siempre has sido incapaz de ver más allá de tu propia visión del mundo. Nunca supiste lo que estaba en juego entre nosotros, Víctor». El ambiente en la habitación era denso y la tensión entre ellos era palpable. Víctor sintió el peso de esas palabras en su mente. Había algo allí, algo que no lograba comprender, una verdad que parecía escapársele de las manos. «Voy a hacerte hablar, Megan. Vas a contarme todo lo que escondes, y cuando lo hagas, entenderás que ya no puedes jugar al escondite conmigo». Su voz era implacable. Ella lo miró fijamente con una mirada tan penetrante que parecía atravesarle el alma. «¿De verdad crees que esto va a cambiar algo? ¿Que me va a hacer contártelo todo? La verdad es que nunca quisiste saber la verdad, Víctor. Siempre quisiste tener el control. Y lo que quieres ahora no tiene nada que ver conmigo ni con lo que pasó entre nosotros». Víctor dio un paso hacia ella, sintiendo cómo la ira comenzaba a consumirlo. Ya no sabía qué estaba en juego, pero una cosa era segura: no podía perder. No ahora, pero al hacerlo, se acercaba cada vez más a algo para lo que no estaba preparado.
pero algo en su interior le impedía entregarse por completo a él. Tenía algo más que revelar, pero sabía que debía esperar el momento oportuno. No sería esa noche, no sería bajo su presión, no sería al ritmo que él quería. Sobre una mesa cercana, un celular vibró en silencio. Era de un número desconocido. Megan lo miró, pero no contestó. El pasado de Víctor no era el único secreto que guardaba. Había algo que sabía que podía cambiarlo todo. Algo relacionado con una decisión que había tomado años atrás, cuando el matrimonio era solo una idea y no una prisión. Víctor, por otro lado, era consciente de que el tiempo se agotaba. Su mirada recorrió la habitación, buscando algo, cualquier cosa que le ayudara a comprender lo que sucedía. Sabía que Megan se había distanciado de él por una razón que nunca se reveló por completo. Pero ahora había mucho más en juego que una simple desconfianza. Lo que él ignoraba era que alguien más lo observaba todo. Alguien del pasado de Megan, una persona que había descubierto un secreto y que, de alguna manera, estaba a punto de actuar. Era amiga de la infancia de Megan, pero lo que había sucedido entre ellas en los últimos años las había distanciado. Sin embargo, el destino tenía una forma peculiar de unir a las personas cuando menos se lo esperaban. Mientras Víctor se acercaba de nuevo a Megan, su mente se llenó de preguntas sin respuesta. Megan no respondió de inmediato, simplemente miró a Víctor con una expresión de curiosidad casi desafiante.
Luego, finalmente, dijo con una calma que irritó a Víctor. Sí, es la hora. Esto va a cambiarlo todo, lo sabes, ¿verdad? Continuó la voz. Lo que sucedió después fue tan rápido que Víctor no tuvo tiempo de reaccionar. Megan puso el teléfono en altavoz, permitiéndole oír la conversación. La mujer al otro lado de la línea parecía saber lo que ocurría. Hablaba con un tono misterioso, pero también como si estuviera al tanto de toda la situación. Sé que tienes más de lo que crees, Megan. El secreto que Víctor ha estado buscando está ahora en tus manos, y no le gustará lo que descubra. La voz sonó fría y calculadora. Víctor se levantó bruscamente, con el rostro desencajado por la ira y la confusión. Sentía que la clave de lo que ocurría estaba justo delante de él, pero aún así no lograba comprender qué sucedía realmente. ¿Quién era esa mujer? ¿Qué sabía ella que él ignoraba? «Eso es imposible», murmuró Víctor con la voz casi inaudible. Yo sabía que ocultabas algo, pero no esto». Megan lo miró con ojos penetrantes y serenos. No se apresuró a responder. La tensión era casi insoportable, como si ambos esperaran el impacto de la siguiente palabra. «Estás a punto de descubrir la verdad, Víctor», dijo Megan finalmente, con voz más baja pero llena de una fuerza inesperada. El secreto que había estado buscando estaba, de alguna manera, relacionado con él. ¿Pero cómo? Había sido el manipulador en tantas ocasiones a lo largo de su vida, pero ahora estaba a merced de una revelación que lo desarmaba por completo. Antes de que pudiera decir nada más, la voz femenina al otro lado de la línea puso fin a la conversación con una última frase que resonó en la mente de Víctor como un grito silencioso. «Prepárate para descubrir quién eres realmente». La llamada se cortó de repente. Víctor miró a Megan con la mente llena de pensamientos. ¿Qué ocultaba? ¿Cómo era posible que él, que siempre había tenido el control, estuviera ahora a punto de perderlo todo? Víctor estaba en estado de shock. Las palabras de Megan y las de la misteriosa mujer al teléfono aún resonaban en su mente, creando una confusión que jamás había experimentado. Retrocedió un paso, luego dos, sintiendo una presión en el pecho, como si el aire se hubiera espesado. Víctor no respondió de inmediato. Tenía los puños apretados y una sensación de impotencia lo invadió de nuevo. Sabía que su historia con Megan no terminaría ahí. El secreto que ella guardaba, que por fin empezaba a comprender, aún debía ser revelado por completo, pero ya no podía postergar lo inevitable.
El teléfono de Megan vibró de nuevo, rompiendo la tensión en el ambiente. Miró la pantalla y frunció el ceño, dudando un instante antes de contestar. Era la misma voz femenina al otro lado de la línea, la mujer que parecía estar relacionada con todo lo sucedido aquella noche. ¿Estás lista, Megan?, preguntó la voz sin rodeos. Porque el tiempo se acaba. Víctor observaba cada movimiento de Megan. Su cuerpo estaba tenso, pero sereno. No sabía con exactitud qué ocurría, pero presentía que estaba a punto de hacer algo que lo cambiaría todo. Algo que no podría impedir. «Sí, estoy lista», respondió Megan, y su voz no denotaba vacilación. Era como si ya hubiera aceptado su destino, como si estuviera en paz con todo lo sucedido. Volvió a poner el teléfono en altavoz, permitiendo que Víctor escuchara las palabras que estaban a punto de decir. Víctor está listo para descubrir lo que está en juego. Necesita saber la verdad, y ya no hay vuelta atrás, dijo la mujer con voz profunda y autoritaria. La verdad lo cambiará todo, pero tiene que entender que no se trata de él. Nunca se ha tratado de él. Víctor sintió una creciente presión en el pecho. Las palabras de la mujer lo habían golpeado como una flecha certera. ¿Qué estaba diciendo? ¿Qué era lo que no entendía? Miró a Megan, esperando alguna explicación, pero ella simplemente lo observó con calma. La paciencia en sus ojos ahora parecía impenetrable. Estaba más cerca que nunca de descubrir la verdad, pero al mismo tiempo sentía que estaba a punto de perder el control de todo. El reloj de la pared parecía acelerarse a medida que aumentaba la tensión. Víctor estaba a punto de descubrir lo que tanto temía, pero a la vez lo que más deseaba. El secreto de Megan, el secreto que había estado ocultando todo este tiempo, por fin saldría a la luz. Y la verdad, lo sabía, sería su última oportunidad para comprender lo que estaba sucediendo entre ellos. Miró a Megan con una mezcla de ira y aprensión, y entonces ella hizo algo inesperado. Sin mediar palabra, se dirigió al gran armario empotrado y abrió un cajón secreto que él nunca había visto. Dentro había una pequeña y elegante caja de madera casi inofensiva, pero al verla, un presentimiento de pavor comenzó a recorrer el cuerpo de Víctor. «¿Estás listo, Víctor?», preguntó Megan con voz profunda, pero con un tono desafiante y tranquilo. «Porque todo lo que conoces está a punto de cambiar». Intentó apartar la mirada, pero algo lo retuvo allí, en ese instante. Sabía que esa caja contenía la clave de todas las respuestas, la clave de la revelación final. Cuando ella abrió la caja, Víctor contuvo la respiración, sintiendo cómo la tensión alcanzaba su punto máximo. ¿Qué encontraría dentro? ¿Qué podría ser tan poderoso, tan impactante? Dentro de la caja solo había un trozo de papel arrugado y una llave vieja. Megan cogió la llave y la miró un instante como si reflexionara sobre el significado de cada segundo que pasaba. Víctor dio un paso adelante impulsivo, pero ella lo detuvo con un gesto firme. «No, primero tienes que entenderlo», dijo ella mirándolo fijamente. «Esa llave es la llave de tu pasado, Víctor. No del mío, no del nuestro. Es tuya. No lo entendía, no podía. ¿Cómo algo tan simple podía ser tan devastador? Quería preguntar más, pero las palabras no le salían. Sabía que había algo más detrás de ese pequeño gesto, y sin previo aviso, Megan reveló el secreto. La llave no solo abría una puerta física, sino también la puerta del corazón de Víctor. «Me controlaste durante años, Víctor, pero la verdad es que siempre fui yo quien te controló a ti». Hizo una pausa observando su reacción y luego añadió: «La llave abre algo mucho más que una simple caja fuerte. Revela el mayor secreto que te has ocultado a ti mismo. No sabes quién eres. No sabes qué es lo que realmente quieres».
El impacto de sus palabras golpeó a Víctor como una ola arrolladora. Intentó comprender lo que Megan decía, pero sus emociones eran un torbellino. Había estado perdido durante tanto tiempo en su búsqueda de poder, control y, en definitiva, del secreto de Megan. Pero jamás imaginó que la respuesta siempre había estado dentro de él. Él había sido quien tenía el control todo el tiempo, no al revés. Megan se levantó y caminó hacia la puerta. Ahora puedes elegir, Víctor. Afronta la verdad o sigue escondiéndote tras las mentiras que tú mismo has creado. Miró la llave y el trozo de papel. La llave no era solo la llave de un lugar físico, era la llave para desbloquear su propia mente, para comprender lo que se escondía tras toda su vida de manipulación y juegos de poder. Víctor finalmente sintió el peso de la realidad sobre sus hombros. Había sido un hombre arrogante que se creía el centro del universo, pero la verdad lo obligaba a mirarse a sí mismo, a comprender que su camino no se trataba de control, sino de aceptar quién era en realidad. Con un profundo suspiro se volvió hacia Megan. Ella estaba en la puerta, lista para irse, y en ese instante, Víctor supo que tenía que tomar una decisión, no solo sobre el secreto de Megan, sino también sobre sí mismo. «Estoy listo», dijo con una sinceridad que nunca imaginó ser capaz de expresar. Víctor no sabía qué esperar después de esa noche. Miró a Megan, que estaba en la puerta, lista para irse. Pero, a diferencia de otras veces, no intentó detenerla. Algo había cambiado en su interior, algo irreversible. Sintió una extraña paz, una liberación que jamás había imaginado experimentar. Por primera vez, aceptaba la verdad. Megan, sin decir palabra, se dirigió a la puerta y la abrió. Lo miró por última vez, sin amargura ni resentimiento, solo una mirada de silenciosa comprensión. Sabía que, aunque sus caminos ya no fueran los mismos, todo aquello era necesario para la transformación de Víctor. Siempre había sabido que él necesitaba afrontar la verdad, y ahora estaba listo para hacerlo. «Buena suerte, Víctor», fue todo lo que dijo antes de salir por la puerta y desaparecer en la oscuridad de la noche. Víctor se quedó inmóvil unos minutos, asimilando todo lo sucedido, la llave, el papel, las palabras de Megan. Sabía que el secreto que ella había ocultado ya no tenía que ver con manipulación ni control. Se trataba de revelación y comprensión, de reconocer por fin sus propios defectos y limitaciones. Ya no era el hombre que había entrado en aquella suite, ya no buscaba el poder, porque la verdadera fuerza, empezaba a comprender, residía en aceptar quién era en realidad. El teléfono de Megan vibró de nuevo sobre su escritorio, pero no se apresuró a contestar. La llamada ya no importaba. Lo que importaba ahora era qué haría con lo que había descubierto. ¿Cómo reconstruiría su vida después de todas las mentiras y manipulaciones? La verdad era innegable y sabía que el camino por delante sería más difícil que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. Pero, a diferencia de antes, ya no temía a lo desconocido. Al salir al balcón y contemplar la ciudad a sus pies, una sensación de claridad lo inundó. Sabía que había perdido mucho. No solo a Megan, sino también la ilusión de control que lo había definido durante tanto tiempo. Pero en el fondo, poseía algo aún más valioso, una nueva perspectiva del mundo y de sí mismo, y tal vez algún día podría recuperar lo que había perdido. Pero por ahora, lo más importante era comprender que la verdadera libertad provenía del interior, y no de su implacable búsqueda de poder y control. Esa noche, Víctor sonrió por primera vez. Sabía que aún tenía mucho que aprender, pero ahora estaba dispuesto a afrontar la verdad, fuera cual fuese.